Dinosaurios, estos animales que tanto nos encantan que están entre los reptiles y las aves. Hoy, brontosaurio. Brontosaurio, nombre que significa lagarto del trueno, es un género de dinosaurio saurópodo diplodócido. Brontosaurio fue originalmente nombrado por su descubridor, Ordiella Charles Marsh, en 1879. Brontosaurio ha sido considerado durante mucho tiempo como un sinónimo más moderno de apatosaurio, y la especie original Brontosaurus excellus fue reclasificada como Apatosaurus excellus en 1903. Sin embargo, un extenso estudio publicado en 2015 concluyó que Brontosaurio es un género válido de saurópodo y distinto a Apatosaurio. Las especies de brontosaurios se extienden en un rango temporal de 152 a 155 millones de años en la formación Morrison y Wyoming y Utah, en Estados Unidos. Descripción: Brontosaurio era un animal cuadrúpedo grande dotado de un cuello largo y larga cola de forma de látigo. Sus patas delanteras eran levemente más cortas que las traseras. La especie más grande, Brontosaurus excellus, pesaba más de 15 toneladas y medía más de 22 metros de longitud de la cabeza a la cola. El cráneo no ha sido hallado, pero probablemente era parecido al de sus parientes cercanos, el apatosaurio. Como ocurre en otros saurópodos, las vértebras del cuello se encontraban bifurcadas, es decir, poseían un par de espinas a los lados, dando como resultado un cuello ancho y grueso. La sección posterior de la cola de brontosaurio poseía una estructura en forma de látigo que serviría probablemente para golpear a los depredadores. Clasificación: Brontosaurio es un miembro de la familia Diplodocidae, un clado de gigantescos dinosaurios saurópodos. La familia incluye a algunos de los más largos animales que han caminado nunca por la Tierra, incluyendo a Diplodocus, Supersaurus, Barosaurus e incluso el Amphicoelias fragilinus. Brontosaurio es además clasificado en la subfamilia Apatosauridae, la cual también incluye a Apatosaurio, y uno de los más posibles géneros aún sin nombrar. Especies: hay 3 especies de brontosaurio. El Brontosaurus excellus, la especie tipo de brontosaurio, fue nombrada originalmente por Marsh en 1879. Muchos especímenes, incluyendo al holotipo de 1980, han sido asignados a esta especie. Se estima que el mayor de estos especímenes habría pesado más de 15 toneladas y medía más de 22 metros de longitud. Brontosaurus parvus, descrito inicialmente como Elosaurus por Peter y Guillaume en 1902, fue asignado a Apatosaurus en 1994 y a Brontosaurus en 2015. Se estima que los especímenes adultos pesaban más de 15 toneladas y medían 22 metros de longitud. Brontosaurus yagnafi es la especie más antigua, conocida de un único sitio de la zona inferior de la formación Morrison en la cantera Bernard, en el condado de Albania, Wyoming. Data de hace 155 millones de años. Llegó a medir 21 metros de largo. Postura y locomoción. Irónicamente, se pensaba que saurópodos como Brontosaurio eran demasiado grandes como para soportar su propio peso en tierra firme, por lo que teóricamente debieran de vivir al menos parcialmente sumergidos en el agua, quizás en pantanos, pero los saurópodos eran animales completamente terrestres, con lo cual la hipótesis anterior es totalmente desechable. Los rastros de huellas de saurópodos como Brontosaurio muestran que podían recorrer en promedio 20 a 40 km al día, y que podían potencialmente alcanzar una velocidad máxima de 20 km por hora. La lenta locomoción de los saurópodos puede deberse a la escasa musculatura o al retroceso tras las zancadas. Se han propuesto varios usos para la garra única en las patas delanteras de los saurópodos. Se han sugerido que se usaban para la defensa, pero por forma y tamaño hace esto improbable. Otra idea es que se usaba para la alimentación, pero lo más probable es que la garra fuera usada para prenderse objetos como los troncos de los árboles al erguirse. Estos animales tenían el cuello totalmente horizontal, solo pudiendo levantarlo en un ángulo de 30 grados, no como se pensaba al principio. La historia le devuelve a su sitio. La historia de Brontosaurio es compleja.
y una de las historias más intrigantes de la ciencia. En la década de 1870 se realizaron decenas de nuevos hallazgos de especies fósiles en el oeste de Estados Unidos, sobre todo de los dinosaurios. El personal contratado excavó y encontró numerosos nuevos esqueletos, sobre todo para los famosos e influyentes paleontólogos Mars y Cope. Durante ese tiempo, el equipo de Mars descubrió dos enormes esqueletos parcialmente de dinosaurios de cuello largo y los envió al Museo de Peabody de Yale en New Haven, donde Mars trabajó. Mars describió al primero de los esqueletos como Apatosaurus ajax, el lagarto engañoso, en honor al héroe griego Ajax. 2 años más tarde, él nombró al segundo esqueleto, Brontosaurus celsus, el lagarto del trueno, noble. Sin embargo, ya que ninguno de los dos esqueletos se encontró con un cráneo, Mars reconstruyó uno para que el Brontosaurus celsus. El Brontosaurus era un animal enorme como Apatosaurio y al igual que otro dinosaurio de cuello largo del oeste de Estados Unidos, el Camarasaurio, debido a que esta similitud parecía lógico en ese momento en que tenía un brontosaurio. Añadirle un cráneo parecido al de Camarasaurus. Sin embargo, esta reconstrucción estaba equivocada, según demostraron más tarde. Poco después de la muerte de Mars, un equipo del Museo de Field de Chicago encontró otro esqueleto similar a ambos Apatosaurus ajax y Brontosaurus celsus. De hecho, el esqueleto fue intermedio en muchos aspectos, por lo cual los paleontólogos pensaron que el Brontosaurus celsus en realidad era tan similar a Apatosaurus ajax que sería más correcto tratarlos como dos especies diferentes del mismo género. Fue la segunda extinción de brontosaurios, al menos en términos científicos. A partir de este momento el Brontosaurus celsus fue llamado Apatosaurus celsus y el nombre Brontosaurus no se consideró válido científicamente. El golpe final de brontosaurio ocurrió en la década de 1970, cuando los investigadores mostraron que Apatosaurio no estaba estrechamente relacionado con Camarasaurio, pero sí con otro dinosaurio de la misma zona, el Diplodocus, debido a que el Diplodocus tenía el delgado cráneo similar al de un caballo. Por lo tanto, el Apatosaurio y también el brontosaurio debían haber tenido un cráneo bastante similar al del Diplodocus en lugar del Camarasaurio, y así, en popular pero falso mito sobre brontosaurio siguió. Brontosaurus, todos lo conocemos como uno de los dinosaurios más emblemáticos. El brontosaurio, el lagarto del trueno, ha estado mal clasificado durante mucho tiempo. Desde 1903 la comunidad científica ha creído que el género brontosaurio era de hecho el apatosaurio. Ahora, un nuevo estudio exhaustivo del paleontólogo del Portugal y el Reino Unido proporciona pruebas concluyentes de que son distintos y como tal prueba ahora ser considerado como un género único. El brontosaurio es uno de los dinosaurios más carismáticos de todos los tiempos, inspirando a la generación de niños gracias a su tamaño y su nombre evocador. Sin embargo, como todo paleontólogo sabe, el brontosaurio era en realidad un nombre inapropiado y debía ser correctamente reformado como apatosaurio. Al menos esto es lo que los científicos han creído desde 1903. Cuando se decidió que las diferencias entre Brontosaurus celsus y Apatosaurio eran tan leves que era mejor ponerles en ambos en un mismo género. Debido a que Apatosaurio se nombró antes, fue la denominación que se utilizó en virtud de las reglas de nomenclatura científica. Pero ahora el nuevo estudio confirma que Brontosaurio es en sí mismo un género único. ¿Cómo puede un estudio derrocar a más de un siglo de investigación? Ahora los paleontólogos Emmanuel Technow, Octavio Mateus y Roger Benson dicen que Brontosaurio es un género único y no un apatosaurio con una cabeza diferenciada. En un nuevo estudio, estos investigadores aplicaron métodos estadísticos para calcular las diferencias entre otras especies y géneros de dinosaurios diplodócidos y quedaron sorprendidos por el resultado. Las diferencias que encontraron entre brontosaurio y apatosaurio eran al menos tan numerosas como las de otros géneros estrechamente relacionados y mucho más de lo que normalmente se encuentra entre las especies. Nuestra investigación no hubiera sido posible en este nivel de detalle hace 15 o más años, explicó Emmanuel Technow, de nacionalidad suiza, y que dirigió el estudio durante su doctorado en la Universidad de Nova Lisboa en Portugal.
De hecho, hasta hace muy poco la afirmación de que Brontosaurio era el mismo que Apatosaurio era completamente razonable, basado en el conocimiento que teníamos. Son numerosos nuevos descubrimientos de dinosaurios similares en los últimos años que se han hecho posible llevando a cabo una investigación detallada de lo diferente que eran en realidad. En la ciencia, la distinción entre especies y géneros es sin reglas claras. ¿Significa esto que la decisión de que Brontosaurio es solo una cuestión de preferencia personal? No, en absoluto, explica TechNob a Euric Alert. Hemos tratado de ser lo más objetivos posible, siempre que hago una decisión que diferencia entre especies y género. Los investigadores aplicaron métodos estadísticos para calcular las diferencias entre otras especies y géneros de dinosaurios diplodócidos y se sorprendieron por el resultado. La diferencia que encontramos entre Brontosaurio y el Apatosaurio eran al menos tan numerosas como las que encontramos en otros géneros estrechamente relacionados, y mucho más que lo normal encontramos entre las especies, explicó Roger Benson, uno de los coautores de la Universidad de Oxford. Por lo tanto, TechNob y sus colegas han llegado a la conclusión de que ahora es posible resucitar al Brontosaurio como un género distinto de Apatosaurio. En el clásico ejemplo de cómo funciona la ciencia, dijo el profesor Matthews, uno de los colaboradores de la investigación. Sobre todo cuando la hipótesis se basa en fósiles fragmentados, es posible que los nuevos hallazgos para derrocar años de investigación. La ciencia es proceso siempre en movimiento hacia una visión más clara del mundo que nos rodea. A veces esto también significa que tenemos que dar un paso hacia atrás un poco antes de continuar avanzando. Eso es lo que mantiene a la curiosidad. Por lo tanto, es apropiado que Brontosaurio, que despertó la curiosidad de millones de personas en todo el mundo, ahora ha vuelto a hacerse de nuevo.